especificaciones, por las clasificaciones de gravedad, el uso de inhaladores, pero vamos a tratar de darle un poquito más de orden. Lo que se está usando en este caso es la guía del CLINA, que básicamente es la que siempre predomina en estos casos, del 2021, y la guía del GEMA, versión 5.1 de España. La siguiente. Entonces ahí está la bibliografía, por si ustedes quieren revisarla más a detalle, tienen toda la bibliografía de hacerlo. La siguiente. Muy bien. Entonces, pequeñas definiciones para entrar en contexto. Básicamente es una enfermedad inflamatoria, eso hay que tenerlo bien claro, enfermedad inflamatoria crónica, que cursa con obstrucción de la vía aérea. ¿Cuáles son los mecanismos que causan la obstrucción de la vía aérea? La vasoconstricción a través del músculo liso, es el edema de la mucosa y la hipersecreción. Estos tres pilares que ocasionan una disminución de la luz bronquial y ocasionan los síntomas como sibilancias, tos, sensación de opresión de pecho y, en casos más graves o severos, sensación de falta de aire. La siguiente, por favor. Regresa una, por favor. Entonces, la palabra inflamación, si quiero que la tengan bien en el contexto, porque si vamos a la raíz de este problema, están involucrados los linfocitos T. Hay una respuesta exagerada de los linfocitos T, que básicamente estimulan a la producción de anticuerpos a los linfocitos B. Uno de estos anticuerpos es el inmunoglobulina E, y es así como se produce esta respuesta exagerada frente al alergeno o a algunos mecanismos desencadenantes, como el ejercicio, por ejemplo. Entonces, esa es la raíz y, por ende, la base del tratamiento, cualquier grado de su clasificación, son los corticoides inhalados. La siguiente, por favor. Muy bien. Los desencadenantes pueden ser muchos, pero hay predominio de frecuencia. Lo que predomina realmente en nuestro medio es la polución, o sea, la contaminación ambiental, y los ácaros, que son unos animales de la familia de los arácnidos, pequeños que viven ahí en el polvo y que ocasionan una respuesta inflamatoria a nivel del bronquio. Luego de eso puede haber cualquiera, pero los que están mencionados en esta lámina son los frecuentes. Algunos alimentos, el polvo, el frío. En el frío hay mucha gente que su cuadro de asma bronquial que está controlado, de alguna forma entra al esquema de no controlado en épocas de invierno, básicamente por los cambios de temperatura. La gente que tiene mascotas, no exactamente es el pelo del animal, sino que los animales también tienen una casta que es microscópica, que nosotros no la vemos, y que puede ocasionar todo esto. Pero las infecciones siempre, los pacientes que son reumáticos, les da una faringoamigdalitis, o les da una faringitis, siempre van a descontrolar su cuadro de asma bronquial. El tabaco, hay gente que es asmática y sigue fumando, es difícil de sacarlo de ese hábito. Algunas personas, por ejemplo, algunas medicinas como los AINES, les provoca exacerbación de cuadro. Y que está en todo lado, en todo momento, y que va a seguir estando, ¿no? La diferencia es cómo lo manejamos. Y en algunos casos especiales hay gente que tiene asma bronquial al ejercicio o a la actividad física modelado a grandes esfuerzos. Y muchos de ellos, antes de empezar, pues tienen que tomar usar sus inhaladores. Luego, al finalizar, ellos ya tienen reconocido su desencadenante y lo manejan de una forma condicional. Es la forma de manejar el asma leve. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, básicamente, nosotros estamos frente a un paciente que tiene síntomas de obstrucción de vía aérea
que nos hacen sospechar de un proceso inflamatorio, o sea, asma, es decir, tos, sibilantes y depresión, es un paciente sintomático, pues nosotros tenemos que llegar primero al diagnóstico con exactitud, porque si no nuestra terapia va a tener respuesta. Entonces, primero es diagnosticar bien el asma. Hay pacientes que pueden hacer cuadros muy aislados, muy esporádicos de hiperreactividad bronquial y que al momento de los estudios funcionales de la vía aérea, pues todo es negativo. Y en esos casos, básicamente, ¿qué se hace? Se hace seguimiento y se hace reevaluación cada cierto tiempo. A veces nunca más vuelven a aparecer los cuadros de hiperreactividad bronquial y queda como un cuadro, un antecedente aislado, sin un desencadenante bien identificado. Pero hay muchos casos que ya arrastran una historia, solamente que recién están acudiendo al médico. Es por eso que nosotros tenemos que diagnosticarlo y simplemente tenemos la forma de cómo hacerlo. Y básicamente se usa se hace a través de la espirometría. La espirometría es un examen realmente sencillo que estudia las curvas de los volúmenes respiratorios y básicamente lo que más se usa es el volumen respiratorio forzado al primer segundo. Es decir, este primer soplo intenso que la enfermera le dice sopla con la mayor fuerza en el primer segundo. Ahí es donde nosotros tenemos un valor normal. El valor normal es mayor o igual a 80%. Y ahí ya se maneja básicamente lo que se llama la respuesta broncodilatadora. Es decir, nosotros usamos un basal de la fracción inyectada, mejor dicho, de volumen inyectado forzado al primer segundo. Y luego de eso se hace una terapia broncodilatadora, es decir, pero porque estamos en el contexto de un paciente sintomático. No se imaginen que no hay un paciente que no tiene síntomas. Ahorita está la lámina que se de un contexto de un paciente sintomático. Entonces se toma un basal del FEP en el primer segundo y luego de eso se da la terapia. Básicamente lo que nosotros usamos es broncodilatadora con salbutamol. Salbutamol es un beta 2 agonista de acción corta. Básicamente se dan 2 puff. Y luego de eso se vuelve a hacer un análisis del FEP, o sea, de la fracción al primer segundo, a los 20 minutos. Si hay una diferencia más del 12%, considerando el basal, tenemos una respuesta positiva a la broncodilatación y ustedes tienen el diagnóstico de asma. Es el que más se utiliza y es el más usado y el que está más accesible a nosotros. Existen otros, como el óxido nítrico exhalado. El estudio del óxido nítrico exhalado, nosotros en nuestro medio no lo usamos mucho, pero otros países sí. Básicamente el óxido nítrico es un gas que es emitido por células inflamatorias, en especial los eosinófilos. Entonces se estudia la exhalación, la concentración de óxido nítrico exhalado y si nos da una respuesta mayor a 40, se divide por caso en partículas por millón, pero bueno, no es necesario que conozcamos bien las unidades, pero si nos da más de 40, ya tenemos un diagnóstico. Pero como les digo, esto es para que lo conozcan un poco más desde el punto de vista teórico, porque lo que es más accesible a nosotros es la terapia broncodilatadora con se llama SABA, esas son las siglas que se utilizan, es decir, un broncodilatador beta 2 agonista de corta duración o de acción corta. Y a los 20 minutos se vuelve a estudiar si es que ha habido broncodilatación. Si hay más de 12%, tenemos el diagnóstico. Ahora también hay una prueba que se llama prueba de broncoconstricción. Es decir, puede ser que el paciente viene con estos síntomas, pero estos síntomas son muy leves, están muy atenuados. Entonces uno le hace un estudio de un BEF, es decir, un volumen respiratorio forzado al primer segundo, y sale normal. Entonces, con un basal normal es posible
hacer un estudio de diferencia del 12% que se necesita. Pero te trae los antecedentes de síntomas de obstrucción de vía aérea. Entonces, lo que se puede hacer es una prueba de broncoconstricción. Eso sí se tiene que hacer en un lugar hospitalario, eso se tiene que hacer en un lugar donde, en caso el paciente se complique, tenga los medios como actuar. Se hace con un medicamento que se llama metacolina, y la metacolina hace una broncoconstricción, y esto también va a ser positivo. Es decir, ahí usas al revés el basal, ¿no? Es decir, tienes un basal normal del volumen expiratorio forzado y das metacolina y vasoconstricción, perdón, broncoconstricción, y tu volumen expiratorio forzado pues disminuye a probablemente menos de 80, 70, 60, de acuerdo a la gravedad de la broncoconstricción. Y ahí tenemos el diagnóstico de asma bronquial. Esos son básicamente cómo se diagnostica. Pero también hay zonas limbo, zonas grises, que quizás es la zona un poco más difícil, ¿no? Entonces, ahí qué cosa es lo que se pide más o menos en la zona limbo, es básicamente reevaluar, pero no vas a reevaluarlo en ese mismo momento, ¿no? Es como que vuelves a citar al paciente cada cierto tiempo, según el criterio del médico, porque no estipula bien la guía, puede ser cada 15 días, cada 30 días, pero tú vuelves a reevaluar. Es más, y puedes volver a empezar de cero con los estudios que existen dudas, pero siempre sin una buena anamnesis, buscando estos síntomas de obstrucción bronquial. Básicamente lo que está a este lado es lo mismo que les decía o que les he mencionado, solamente que habla aquí en el caso de que tengas esta zona limbo. Por ejemplo, puedes hacer una prueba terapéutica, eso significa dar un tratamiento en base a glucocorticoides orales. Aquí básicamente se menciona la prednisona, la dosis de 40 miligramos por día. Es por si acaso una dosis bien considerable, así que hay que tener en cuenta los efectos adversos en base al tipo de paciente que ustedes tienen al frente, porque el tiempo que se da es entre 14 a 21 días, o sea, es un tiempo considerable. Y a las 3 semanas o a las 2 semanas que haces esta prueba terapéutica de un glucocorticoide sistémico, vuelves a repetir tu espirometría. Entonces, es básicamente el cuadro, cómo es que se debe hacer el diagnóstico de asma bronquial. El siguiente, por favor. Y luego de eso, pues tenemos que clasificarlo. Pues no hay forma de dar un tratamiento si no tenemos clasificado lo asma. Básicamente, en la GINA pasada, en 2021, básicamente considera la clasificación de gravedad, lo que ustedes han escuchado como momento, intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. Hoy en día están considerando una tabla que habla de paciente controlado o bien controlado, parcialmente controlado y paciente mal controlado. Todas estas clasificaciones nos ayudan a dirigir básicamente nuestra terapia. Ya saben que la base del tratamiento del asma bronquial es el glucocorticoide inhalado. Hemos tenido por mucho tiempo la idea que es el salbutamol, pero no, estamos frente a un cuadro, básicamente ya tenemos el diagnóstico de asma bronquial, entonces ustedes tienen que pensar en dos escenarios: enfermedad crónica, es decir, esta, y enfermedad aguda, que son las exacerbaciones o la crisis. Entonces, esos dos contextos o esos dos escenarios, ustedes tienen que manejar. Esta clasificación, básicamente, es para enfermedad crónica. Es para enfermedad crónica, solamente que yo quiero saber si mi paciente está bien controlado o dentro de la gravedad, qué intensidad está. ¿Por qué? Porque en base a ello me voy a dirigir mi tratamiento. Entonces, el primer cuadro habla sobre el control de asma y básicamente
son 3 columnas, el paciente bien controlado, y ahí básicamente la parte amarilla, más que todo quiero que recuerden lo que son síntomas diurnos, es decir, crisis diurnas, crisis nocturnas y síntomas intercrisis. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Son síntomas que se desencadenan con alguna actividad. Eso significa síntomas intercrisis. Entonces, puede ser que un paciente pues, ya tenga el diagnóstico más o menos identificado del alergeno, que es uno de los casos más difíciles de lograr. Pero si tienen que preguntar, ¿usted hace crisis de tos o sibilancias, o le ronca el pecho, o siente dolor de pecho, siente... hablando del día, cuando usted está despierto, a la semana, ¿cuántas veces lo hace? Presenta esto y te puede decir, pues, no, ninguna, te puede decir una. En la noche presenta esto que causa que lo despierte. Entonces, tienen que básicamente resumirlo en esas tres preguntas, ¿no? Crisis al estar despierto, o sea, de día. Crisis al estar durmiendo. Y periodo intercrítico quiere decir, en medio de estas dos, es decir, cuando uno está haciendo sus actividades de la vida diaria normal, y de pronto, sobre todo actividades físicas, si hay algún tipo de desencadenante. Porque lo demás, si ustedes ven, básicamente es el BEF, o sea, el volumen expiratorio forzado primer segundo. Eso, para eso nosotros tenemos una espirometría y un profesional a cargo de esto, que básicamente es una enfermera que maneja todo esto. Entonces, pero ustedes en algún momento pues, van a estar frente a un paciente y no necesariamente van a pedir una espirometría, porque la espirometría también hay que saberla interpretar bien. Es como leer un electrocardiograma, por ejemplo. Entonces, y ustedes solamente con estos síntomas, ustedes pueden clasificar. Entonces, ya pensamos, pues si nuestro paciente está bien controlado, pues síntomas diurnos puede tener porque tiene una enfermedad crónica, ¿no? Es como el paciente hipertenso. El paciente hipertenso en un mes, la mayor parte del tiempo, sus presiones están dentro de metas, pero pues puede haber 1 o 2 días que en una toma de presión estuvo elevada esa presión. Es fluctuante. Entonces, puede haber algún síntoma. Sí, puede haber una sibilancia leve, pero eso ya fue un síntoma. Entonces, en eso hay que ahondar. Pero al menos habla de menos de 2 síntomas al mes. Limitaciones a la actividad normal hacer deporte, normal hacer sus cosas, no hay ningún problema. No hay síntomas nocturnos, duerme tranquilo, no lo despierta, nada de eso. Si es que tuvo que necesitar medicación de rescate, que eso lo vamos a ver más adelante. El BEF es más de hospital o de manejo, bueno, intrahospitalario. Y si tuvo exacerbaciones. Exacerbaciones, básicamente estamos hablando de estas crisis que originan básicamente sensación de falta de aire y que en muchas ocasiones pues terminan en el hospital. ¿Por qué? Porque hay signos de alarma, donde si es que no se actúa, el paciente puede terminar en una UCI intubado, que lo hemos visto, o en algunos casos ya hasta fallecer. Entonces, básicamente, esas son las excepciones. Entonces, hay otra pregunta, en un momento, en una de tus crisis, tú has terminado así, o cuando has tenido tus sibilancias, has sentido que ha sido más intensa, que has tenido que ir al hospital, por alguna razón. Es así como ustedes van identificando las exacerbaciones. El paciente parcialmente controlado, básicamente, sí tiene síntomas todos los días, pero de los síntomas bronquiales, obstructivos, no tiene todos. O sea, puede tener solo uno, sibilancia, por ejemplo, o que le ronca el pecho, pero ya lo tiene todos los días. Limitaciones a la actividad sí se exacerba, es decir, o sea, tiene roncantes y pues caminó rápido porque iba a llegar tarde a la clase y esos roncantes aumentaron. Luego reposó y pues no es que se desencadenó una crisis o se exacerbó. Y el uso de terapia de rescate, es decir, hay personas, por ejemplo, que hacen actividad y
están como mayor síntomas de obstrucción bronquial, ya tienen sus inhaladores a la mano y se aplican sus inhaladores y todo esto pues, disminuye y se controla. Y exacerbaciones, más de una vez al año, ¿no? Pero eso ahora está parcialmente controlado. O sea, si el paciente ya tuvo exacerbación con sensación de falta de aire, el paciente significa de que no lo tenemos del todo controlado. Y el mal controlado, básicamente la columna del medio, es decir, el parcialmente controlado, pero que tenga mayor o igual a 3 de los puntos. Es decir, no solamente síntomas diarios, sino básicamente quizás hasta todo lo demás, ¿no? Y más exacerbaciones por año. Ya, eso ya es el mal control. Esa es una tabla clasificatoria que nos ayuda básicamente a dirigir nuestro tratamiento. La que se ha usado ya hace mucho tiempo por la GINA, la clasificación de la gravedad, que es en un reading intermitente, es decir, pues por momentos bien, por momentos no bien, y luego viene el persistente, es decir, siempre hay síntomas, pero de forma leve, de forma moderada o de forma grave. Y aquí igual se aplica lo mismo por más que quieran. Bueno, síntomas diurnos de obstrucción de vía aérea, que ya les he mencionado, principalmente sibilantes y roncantes, es lo principal, y tos, porque si ya hablamos de situación de falta de aire, o estamos en un grado mucho más severo, pero esos tres sí indican obstrucción, no hay otra razón que me genere estos ruidos. Antes y los roncos están hablando de disminución del calibre de la luz bronquial. Entonces, eso siempre tenganlo en cuenta, si es que lo tienen en el día, lo tienen en la noche, y si es que esto, la actividad, o sea, imagínense, pues haciendo no de la actividad basal, ¿no? O sea, ustedes en la casa van caminando tranquilos y caminan en el paradero, por ejemplo. Esa es una actividad basal, no, o sea, una actividad que requiere un aumento de basal. Es decir, pues va a llegar tarde a una clase y corrido para las cosas y cuando se exacerba. Entonces, eso hay que saberlo preguntar, porque si nosotros no sabemos preguntar, realmente no vamos a saber clasificar. La función pulmonar, básicamente, es la espirometría, como les dije, y las exacerbaciones son estos cuadros críticos, donde el paciente refiere que los síntomas que usualmente tenían se hicieron muchísimo más intensos, que requirieron en algunas ocasiones ir al hospital o requirieron en algunas ocasiones usar su terapia de rescate en varios disparos, por decirlo así, o varios. Entonces, si bien es cierto, en esta tabla no les voy a pedir que se la memoricen, pero básicamente sí quiero que reconozcan los síntomas que ustedes tienen que saber preguntar. Y quizás la columna que ustedes quiero que conozcan bien, básicamente es la de la aparición de síntomas nocturnos, a partir de donde aparece. O sea, sobre todo ya se hace de alguna forma contribuyente a la alteración de la calidad de vida, o sea, a partir de persistente leve hacia grave, y a partir de donde empiezan a aparecer las exacerbaciones. Persistente moderada y persistente grave, ¿por qué? Porque las exacerbaciones es lo que probablemente ustedes les llegue a un hospital, les llegue en su internado, probablemente les llegue a su serum, y ustedes tienen que saber actuar porque este paciente hasta puede fallecer. El tratamiento básicamente, esto de acá abajo, la última tabla, es para que ustedes la revisen. Todo esto son glucocorticoides inhalados. En nuestro medio tenemos, o sea, en general en nuestro medio, no digo solamente en los hospitales del Estado o del MINSA, lo único que no tenemos es la ciclesonida, pero lo demás sí existe en el mercado. Pero básicamente lo que quiero que vean son las dosis bajas, las dosis medias y la dosis alta, porque el tratamiento nos habla de eso, es decir, escalón 1, dosis baja de glucocorticoides, escalón 2, dosis baja. Ustedes tienen que básicamente poco a poco se van familiarizando. Por ejemplo,
Dexametasona y forma inhalatoria pueden encontrar en presentación de 100 a 200 microgramos por disparo, para que se entienda mejor, por puff. Entonces, de esa forma es que uno más o menos se va relacionando con el medicamento. Esto ustedes lo van a ir practicando poco a poco, y la forma de practicar, y esto sí es como un consejo aparte, todo medicamento que ustedes lleguen, pues revísenlo bien. No les digo que se lean todo el inserto, pero básicamente lean, miren la tableta, miren de cuánto viene, miren si es tableta, si es cápsula, si es comprimido, si es grafea. Todo eso ustedes tienen que saber diferenciar, y una forma de cada vez que le lleguen los medicamentos ahí, ¿no? Porque a algunos pacientes les traen, yo tomo esto. Entonces, y si no saben lo que el paciente toma, pues investiguen este rato, que no les dé ningún tipo de vergüenza, y que los vean que están investigando. Sí tienen que saber. Entonces, esas dosis, véanlas, revísalas. No les digo que las memoricen, pero sepan que existen dosis bajas, dosis medias y dosis altas. Las unidades son microgramos por día de los glucocorticoides inhalados, que es la base de tratamiento del asma bronquial. La siguiente, por favor. Básicamente quiero que recuerden estas siglas, porque es lo que vamos a mirar adelante. ICS significa glucocorticoide inhalado, son siglas en inglés. He puesto la que nosotros tenemos más en nuestro medio, budesonida, meclometasona y fluticasona. LABA significa agonistas beta 2, de acción prolongada. Lo que tenemos más en nuestro medio es albuterol y fluobuterol. SABA es agonistas beta 2, pero de acción corta. En nuestro medio es el salbutamol. Y bueno, en algún momento vamos a escuchar el fenoterol, nebulizaciones, que bueno, se ha dejado de usar desde que empezó el COVID. Estaba contraindicado en el hospital porque de alguna forma al nebulizar iba a haber más aerolización viral, y con esto aumento de la carga del ambiente y más riesgo de contagio del personal de salud. Entonces hemos dejado de usar las nebulizaciones, pero el fenoterol también sepan que es un SABA, de acción corta, y que antes del COVID se usaba con mucha libertad. Hoy en día, como se ha dejado de usar, pero probablemente va a volver. ¿Cuál es la ventaja de usar el fenoterol en gotas, incluidas en cloruro y en nebulizaciones? Pues ayuda mucho a las exacerbaciones graves, moderadas o graves, porque aparte de estar dando un broncodilatador, estamos dando un aporte de oxígeno suplementario, cosa que no dan exactamente los inhaladores que pueden darse de forma directa, es decir, con su compresor o con aerocámara, pero no te están dando oxígeno adicional. El LAMA son los anticolinérgicos de acción larga, iotropio y licopirronio. Los tenemos en el mercado, son de acción larga, porque uno de acción corta, que nosotros tenemos que acomodarlo en el hospital, es el famoso bromuro de hipratropio. Pero básicamente aquí se usa en los casos de pacientes pues, muy mal controlados, y que empezamos a, como de cierta forma, hacer terapia de rescate con todos los mecanismos que pueden existir para poder abrir el bronquiolo. Antileucotrienos o antagonistas o contra los receptores de los leucotrienos. Lo único que tenemos en el mercado es el CAS. Viene en tabletas, viene de 10 miligramos. Va muy bien en niños que tienen asma bronquial asociado al ejercicio. Es más, es una de sus indicaciones principales. Y PRN, que lo van a ver muchas veces, y muchas veces lo colocan y tampoco saben qué significa. Es una palabra en latín, significa prorrenata, y eso, bueno, no sé si se pronunciará así, pero significa prorrenata, que significa por necesidad, o a necesidad, o condicional. ¿Ya? La siguiente. Entonces, categorías medicamentos. 1, para control, es el paciente que está en terapia de mantenimiento, glucocorticoides inhalados, la base. Para alivio, es decir,
estado tranquilo y de pronto ha habido pues algún desencadenante por ahí, tu compañera que, no sé, usó un perfume que fue un alergeno para ti y empezaste con sibilancias, entonces tú tienes que tener terapia rescate. Tu terapia rescate puede ser tu mismo glucocorticoide inhalado asociado a un LABA, es decir, a un metabolista de acción prolongada, o también, ya no primera opción, sino segunda opción, un SABA, es decir, de acción con, o sea, un saludable. Y lo demás, lo que dice APON, es porque existen asmas de diferente control, porque son fenotípicamente diferentes y que requieren manejo de especialistas tipo inmunólogos de inmunología y alergia, porque tienen que estudiar la respuesta inmunitaria predominante. Por ejemplo, hay mucha producción de inmunoglobulina E. Entonces, ellos hacen una terapia biológica contra la inmunoglobulina E, que se llama omilizumab. Y con esto empiezan realmente a controlar el asma. Son asmas fenotípicamente especiales, no son de los comunes, pero lo vamos a ver o a tocar de una forma resumida en las siguientes diapositivas. A ver, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, una vez que yo decido empezar, yo ya lo categoricé, yo ya lo clasifiqué, pues también tengo que hacer un escaneo de cómo es mi tipo de paciente. Es decir, tengo que saber si estoy frente a un paciente que se va a adherir, que va a ser cumplido o no, qué comorbilidades tiene de que pueda fallar, es decir, es obeso, fumas, vemos de que no lo va a dejar. Pregunten siempre sobre síntomas de reflujo gastroesofágico. Siempre pregunten eso. Pregunten también grado de estrés. El grado de estrés desencadena muchas crisis. Pregunten si tiene mascotas en casa. Entonces, todo eso ustedes, de una forma global, ustedes tienen que ver a su paciente todos los problemas que pueden haber alrededor, que puedan hacer de que mi paciente falle en el tratamiento. O sea, el tratamiento está fallando no exactamente porque está mal indicado, sino porque está mal adherido. Entonces, mal adherido por de conducta del paciente o por técnica inhalatoria, que es, fallan muchísimas veces, o porque tiene comorbilidades que lo anclan y no lo deja, de cierta forma, responder bien a la terapia inhalatoria. Por eso hay que ver el contexto. Hay que mirar, básicamente, el tratamiento, se recomienda usar la opción 1, como dice ahí, es un tratamiento preferente, así se llama preferente, escalonado o escalado. Es decir, pues yo inicio básicamente con una dosis de glucocorticoides inhalados asociados a formoterol. Existen las presentaciones asociadas en un solo frasco, por si acaso. ¿Ya? Existe corticoides como el peclometasona más formoterol, peclometasona más salmeterol. Vienen así asociados, en la mayoría de los casos los que vengan separados. Y al inicio, pues mi primer paso es, como dice, según necesite, o para hacerlo más claro, condicional o a necesidad. Entonces, y básicamente para yo iniciar es que tengo que analizar cómo van sus síntomas. Entonces, en ese caso, no se confundan, el contexto es un paciente con síntomas de obstrucción bronquial, pero no de exacerbación. Ya no estamos ahorita en una emergencia, estamos en un paciente que refiere roncantes o sibilantes. El contexto de exacerbación lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no estamos en eso. Entonces, si el paciente te refiere, pues yo tengo 4 o 5 días a la semana, recibo a veces en pecho, sobre todo en las mañanas, alguna vez a ustedes le va a pasar que van a compartir en algún momento con alguien y al lado, sobre todo, hay pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, tienen más susceptibilidad a esto. Ustedes lo escuchan y escuchan como que sí, el pecho, el paciente está al lado de ellos.
Entonces, él lo percibe, solo que lo han normalizado y no acude al médico. Cuando acuden al médico, acuden en crisis, pero no acuden en ese momento. Por eso la importancia de indagar bien sobre si presenta o no sensación que se ve el pecho y todo lo demás, y si sí, más o menos, cuántas veces, en una semana, usted cuántas veces percibe eso. Entonces, es un poco subjetivo, pero nosotros tenemos que hacerlo con nuestras preguntas y con nuestros interrogantes mucho más objetivo posible. Hay una tabla, que la voy a enseñar más adelante, que ayuda a hacerlo más objetivo aún. También ustedes lo pueden pero bueno, si los síntomas son entre 4 síntomas o 4 días a la semana, de sibilancias, así vamos a darlo como ejemplo para que sea más claro. Hago 4 días, siento que me sirve el pecho de la semana, pues yo inicio mi corticoide inhalado asociado a mi LAMA, es decir, en este caso le pongo un nombre, formoterol, también puede ser salmeterol, como le puse en la tablita. ¿Y cómo lo voy a usar, señor? Pues condicional. Es decir, cuando tú sientas esa sensación, te aplicas, puede ser un puff, disparo, como que el paciente lo entienda mejor, separado de básicamente pues, 2 minutos. Entonces, o puede ser uno solo, puede ser 2. Nada más. Entonces, eso es solo condicional. Pero también hay casos donde el paciente, pues de la semana, la mayor parte de los días, el paciente puede decir, pues, la mayoría, o 6 o 7 días, tengo síntomas, sibilancias, seguimos para seguir entendiéndolo. Entonces ya tenemos que instalar una terapia de mantenimiento, es decir, ya arreglada, para hacerlo más claro, digamos, la zona, más el formoterol, 2 puff cada 12 horas. ¿Qué dosis? Estamos usando las dosis bajas. Para esto ustedes revisan las dosis bajas. Si es que nuestro paciente ya tiene no solo los síntomas casi diarios, ya, mientras él está despierto, si no se asocia a un síntoma en la noche. Es decir, si doctor, yo me he despertado una vez porque sentía que me silbaba el pecho. Además, me he despertado hasta con el propio sonido de mi pecho, lo que dicen ellos. Entonces, ahí nosotros ya pasamos al paso 4. Esto en Estados Unidos lo llaman como step 1, 2, step 3, y ya estamos acá en step 4 o paso 4. Y es la misma terapia de mantenimiento, pero lo que tenemos que hacer es subir la dosis. Y subir la dosis de mantenimiento a dosis medias. Por si acaso el intervalo, porque si se dan cuenta estamos hablando de beta-agonistas de acción prolongada. Si ustedes van a subir la dosis, no significa que ustedes van a reducir el intervalo, sino aumentan los PAF por dosis dada. Es decir, si recibía 2 PAF cada 12, pues ahora aumentamos 4 PAF cada 12. Pero no sirve de nada. Uno lo considera cada 12 a 8 horas su tiempo de acción de los prolongados, que hagamos y ya 2 PAF cada 6 para controlar. Pues no, nos estamos haciendo un muy buen trabajo. Y el paso 5 es el paso más difícil porque es básicamente un paciente con todos los síntomas diarios, nocturnos, que le limita la vida diaria porque no puede hacer ninguna actividad que sirva el pecho, el riesgo de llegar a una exacerbación. Entonces, y a pesar de que nosotros hemos hecho nuestro tratamiento preferente, hemos escalado de una forma adecuada, pues podemos estar, y el paciente es un paciente cumplido, porque lo primero que falla es eso, es un paciente cumplido, es un paciente educado, es un paciente que tiene buena técnica inflamatoria, que las comorbilidades las tiene pues, de cierta forma controladas, hay buena adherencia, entonces estamos ya aquí frente a un cuadro de asma bronquial de un fenotípico, pues, de un fenotipo, mejor dicho, atípico, de lo no común. Eso significa manejo muy especializado. La especialista se llama inmunología y alergia, como tal. La gripa, que yo sepa, no hay. Hay médicos dermatólogos que han hecho un curso de alergia,
Hay médicos neumólogos que han hecho cursos de alergia, pero la especialidad que se llama inmunología y alergia, solo hay en Lima, también hay residencia en Lima, pero especialistas trabajando aquí, por lo menos de mi conocimiento como tal, como inmunología y alergia, pues no tenemos. Entonces, aquí, ahí sí los necesitamos a ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un estudio. Básicamente hay que hacer un estudio de eosinofilosis, un estudio de estudios básicamente de interleuquinas, cosas que son muy especializadas, no las tiene cualquier laboratorio, porque él va a identificar el fenotipo. Una vez identificado el fenotipo, existe el tratamiento biológico, bueno, y no biológico también. El biológico, omalizumab, por ejemplo, anti-IgG. El no biológico se refiere al agua, es decir, los agonistas al muscarínico de larga acción, o sea, el tiotropio, el bromuro hipratropio, es en caso que no tengamos, es una alternativa que manejamos. A teofilina, algunas personas todavía siguen usando, pero el paso 5 es ese asma de difícil manejo, no ha respondido a mi tratamiento preferencial, escalonado y con buena adherencia y buena técnica inhalatoria. Entonces, tengo que echarme a buscar con el apoyo de un especialista en inmunología y alergia, si es que hay un componente fenotípico que está predominando y que hace de que nosotros necesitamos una terapia mucho más especializada, por ejemplo, la terapia biológica. Ahora, hay un caso, la opción 2 es los pacientes, básicamente, es como una alternativa, igualito de escalar, ¿no? Entonces, la alternativa, si se dan cuenta, o la anterior, o sea, con la que es preferente, es que usamos glucocorticoide inhalado, eso siempre se va a tener que usar, pero usamos un SABA, es decir, metabolista de acción corta. El más conocido, salbutamol. Y van juntos, por si acaso. Entonces, acá sí, las presentaciones no vienen juntas, vienen separadas los datos, pero se aplica uno, esperan 10 minutos y se aplica el otro. No hay ningún problema, ¿no? En el paso 2, básicamente no hay mucha variación con respecto a la escala preferente, en esta escala alternativa. Siempre revisan los síntomas que van muy parecidos. ¿Ya? Y el paso 3, básicamente, es asociar lo que usualmente hemos estado asociando desde el paso 1 en la opción preferente. Es decir, glucocorticoide inhalado más un LAMA. ¿No? Esta terapia alternativa se usa en algunos casos, sobre todo pacientes que básicamente, pues, uno hemos analizado de que este paciente, pues, probablemente no tenga buena adherencia, probablemente tenga muchas comorbilidades, entonces voy a usar un glucocorticoide, pero necesito uno de acción rápida, un SABA de acción rápida. ¿Por qué? Porque lo veo que este paciente básicamente se me puede complicar. Las complicaciones en asma se llaman exacerbaciones, básicamente, que esos son cuadros agudos. Entonces, y a veces es por disponibilidad, es decir, no tenemos exactamente la diferencia de un precio de salbutamol con un salmeterol puede ser en nuestro mercado de 100 soles aproximadamente. Entonces, es alternativa. Existe también porque nos tenemos que adecuar a, básicamente a lo que nosotros tenemos a la mano en base a la disposición del paciente también, ¿no? No podemos dejarlos así, sin nada, ¿no? Entonces, el paso 4, ahí seguimos, básicamente, o sea, si se dan cuenta, acá estamos hablando casi siempre lo mismo, o sea, el glucocorticoides inhalados, más beta-agonistas de acción larga, le ponemos nombre para que no se confundan, formoterol o salmeterol, asociados, pero mientras vamos subiendo de paso, es porque no están, si estamos escalando es porque no estamos teniendo un buen control, por eso existe una tabla de controles
Y si estamos escalando también, no es que estamos cambiando de inhalador, sino estamos subiendo las dosis. La dosis baja, la dosis media y la dosis alta. Por eso hay una tabla, y más adelante hay otra tabla donde se repiten las dosis para que ustedes lo repasen. Y en el paso 5, básicamente es muy parecido al paso 5 del preferente, es decir, tenemos que estudiar cuadros fenotípicamente diferentes que están ocasionando que mi asma pues, no se controle. La tabla inferior habla sobre la asociación desde el paso 3 pues, hasta abajo, asociación, ahí se puede asociar Montelukast, por ejemplo, que viene en tabletas de 20 gramos, solamente una vez al día. Y este de acá básicamente habla de terapia biológica, son siglas en inglés. Nosotros estamos un poquito bastante lejos de eso, pero sepan que en la terapia alternativa ya lo empiezan a incluir desde el paso 3, paso 4 y en el paso 5, que no se ve en la terapia preferente, aparte que le agregan corticoides orales, o sea, sistémicos, están agregando acitromicina, pero no porque tenga un proceso infeccioso. Ustedes revisen, la acitromicina, aparte de su poder antimicrobiano, tiene un poder inmunomodulador. Entonces, este poder inmunomodulador se ha visto de que es efectivo en algunos casos en específico de asma de difícil manejo. Entonces, ahí estamos frente al step 5, al paso 5, este paciente difícil. Sí se adhiere, tiene buena técnica, pero no controla. Estoy usando los inhaladores que tengo, pero no controla. Pero típicamente hay algo que está haciendo de que no tenga respuesta. Es decir, se llama una inflamación tipo 2, no es la inflamación clásica, es una inflamación diferente, estamos usando otra cascada inflamatoria. Y ahí nosotros, o básicamente, con el apoyo del especialista, como le dije, se llama inmunología y alergia, es que se hace este estudio fenotípico. ¿Cómo hacen? Pues eosinófilos en sangre, eosinófilos en esputo, mediadores alérgicos, como la IgE, por terapia, mejor dicho, prueba terapéutica con coides, análisis del feno. El feno, por si acaso les dije, es la concentración de óxido nítrico salado, que esos gases son liberados básicamente por eosinófilos. Entonces, si es más de 20, ellos consideran de que estamos frente, ellos lo llaman como un asma eosinofílica. Entonces, y ahí es que se tiene que básicamente hacer una terapia mucho más dirigida, pero en base a la respuesta. Entonces, esto de aquí, bueno, son básicamente estudios, pero realmente muchos de ellos llegan hasta este estudio porque no se hizo un buen análisis de no solo la adherencia, sino de su técnica inhalatoria. Es decir, hay que darle el salbutamol, como por hecho su inhalador, es decir, inhálate. O sea, quiero ver, ¿no? Ustedes tienen que ver cómo se inhala. Yo lo he explicado muchas veces y la mayoría sí lo hace mal. Entonces hay que guiarlos. Entonces ahí es donde falla. Nosotros pensamos que estamos frente a esto, que es lo menos común. Si se dan cuenta, estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Pero antes de pensar que estamos frente a un fenotipo raro de asma, o un paso 5, pues corroboremos de que realmente no solo se adhiere, no solo conversando con él, sino con la familia, porque a veces por quedar bien con el médico, pues le dice que sí está usando. Y darle el inhalador. Por eso siempre ya cuando son pacientes que ustedes conocen, siempre tienen que decirle, personalmente vienes, traes tu inhalador y se lo pones y dices, úsalo. Entonces ahí tú, como que no estoy, solo usa y ahí tú evalúas. Eso es lo que más falla y es lo que más en algún momento te lo van a indicar. Realmente explíquenlo muy bien. Hay unos dibujos más adelante donde más o menos les voy a enviar cómo tienen que explicarlo. El siguiente, por favor. Esto es lo que le digo, ¿no? La terapia biológica. La terapia biológica ha sido un éxito en muchas, porque han ido exactamente contra la raíz del problema, es decir, inmunología.
Y la inmunología está en todo. Pero la terapia biológica ha funcionado exactamente muy bien en enfermedades reumatológicas, ha funcionado muy bien en cáncer, ha funcionado muy bien en terapias enfermedades alérgicas, enfermedades inflamatorias como asma. Entonces, que sepan que existe. O sea, si nosotros tenemos un fenotipo por predominio de anticuerpo de inmunoglobulina E, pues tenemos una terapia biológica que se llama omalizumab. Y realmente les dan y prácticamente como que el asma desaparece. Entonces, las respuestas son realmente buenas. Pero llegan a hacer los estudios es lo difícil. Aparte de eso, son estudios caros y la terapia es bastante cara. Entonces, eso es lo difícil. O sea, para nuestro medio es muy difícil. También hacer un estudio de anti-interleuquina 5, o sea, anticuerpo contra interleuquina 5, anticuerpo contra el receptor de interleuquina 5. Y para eso tenemos básicamente 3 anticuerpos monoclonales o terapia biológica, que se llaman mepolizumab, reslizumab y benralizumab. No es necesario que memoricen, conozcanlo, sí conozcan más el omalizumab, que lo tenemos. Y también existen anticuerpos contra el receptor de la interleuquina 4 y tenemos una terapia contra ello, que es el dupilumab. La siguiente, por favor. Esto es lo mismo. Estamos repitiendo lo que hemos visto. Se los estoy poniendo en cuadro porque es lo que tenemos, lo que está en cuadro. No les estoy pidiendo que se memoricen las dosis bajas, pero sí empiecen a familiarizarse cuáles son los límites. Es decir, qué límite deja de ser bajo y pasa a medio, en qué límite deja de ser medio pasa a ser alto. Y investiguen, o sea, buscando en internet, por ejemplo, ya el salmeterol, ¿en qué presentación me viene? Y así ustedes van asociándose a poco. Ya les he puesto en una tabla donde estaban las siglas, qué es lo que más van a encontrar o con lo que más van a trabajar. Entonces, en base a ello, ustedes ya vayan familiarizando dosis. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros empezamos nuestra terapia, pues tenemos las opciones de ir escalando, pero también tenemos las opciones de ir descalando. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está respondiendo bien, hay muy buena respuesta, buena adherencia, buena técnica inhalatoria, buen control de probabilidades, si no tiene, felizmente. Entonces, no es necesario que esté recibiendo dosis altas. Entonces, vamos descalando a dosis medianas. Claro, el descalamiento es así, como su nombre lo dice, ¿no? No vamos a ir del escalón 4 al escalón 2 o al escalón 1. No, vamos escalando en base a los controles, vamos escalando y en algún momento el paciente solamente queda con su glucocorticoide inhalado asociado al ABA de uso condicional, nada más, ¿no? O puede ser asociado también a un SABA, es decir, de acción corta, también de uso condicional. Hay casos donde tienen que analizarse otras opciones, como lo que dice la elección es lo preferente, es lo que sí quiero que recuerden, pero las otras opciones son necesarias porque existen, la tenemos y se van a cruzar con pacientes que toman este tipo de tratamiento. Es más, a veces en nuestro medio se tienen que usar estas otras opciones porque a veces no hay mucha accesibilidad a este tipo de corticoides. Nosotros en el hospital solo tenemos salmeterol más fluticasona, es un medicamento que solo sale con autorización del neuro. Pues ahí es controlado. Y la parte privada, por decirlo así, no son baratos, ¿no? Entonces, a veces tenemos que recurrir a otras opciones, no exactamente, no siempre porque esté fallando algo, sino porque a veces tenemos que adaptarnos a nuestro medio. Entonces, uno de esos son los antagonistas de receptores neutrogenos y montelukast, que es el único que tenemos. Otro de ellos es, como decía, teofilina. Básicamente ya no se usa mucho porque sus efectos adversos son varios, pero en edades básicamente jóvenes, por decirlo de los 13 y 21 años aproximadamente,
Algunos neumólogos todavía lo consideran útil. Es más, tienen respuesta. Y la citromicina, como les dije, no por su... estamos atacando un proceso infeccioso, sino porque probablemente estamos frente a una neutrofílica y es un inmunomodulador de la citromicina y realmente contribuye. Las otras opciones, la termoplastia bloqueada, está todavía en fase experimental. Es decir, nosotros estamos a mucha distancia de verlos, pero es hacer una broncofibroscopía y con radiofrecuencia, es como que relajan el músculo liso del bronquio. Eso se llama termoplastia endobronquial. Y hasta se puede considerar el uso en los pacientes que no están bien controlados, ya estoy entrando en el escalón 6, el uso de corticoides sistémicos. Pero no es por si acaso de familia, ¿no? Se da más o menos entre 14 y 21 días, considerando todos los efectos adversos que puedan tener. Importante asociar la educación, esto es importante, quizás es lo que más falla. El control ambiental, si es posible, porque hay a veces pacientes que viven en zonas de mucha polución, no tienen el lujo algunos de cambiarse de casa, ¿no? Pero yo sí he conocido pacientes que por la polución, por ejemplo, de Lima, pues se fueron a vivir a un lugar mucho más contaminado y de mejor clima como Quegua, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque ya no había forma de controlar su asma y tuvieron que aplicar esto y les fue inconveniente. Y hay que tratar las otras comorbilidades que hablan de una atopia. Atopia es básicamente una predisposición genética a hacer alergias. Acá hablábamos de rinitis alérgica, rinofaringitis alérgica, hablamos de urticaria y acá está también la posibilidad de aconroquia. Entonces sí, existe atopia y esto lo sabemos con la anamnesis, preguntando a la familia. De hecho, que también ya sabes que hay una carga inflamatoria, de respuesta exagerada, que puede originar la aparición de asma bronquial o puede originar también un mal control en los pacientes a pesar del sufrimiento. Y considerar que inmunoterapia con alergenos, básicamente, lo que les he dicho, inmunoterapia es la terapia biológica, lo que ya hemos mencionado, omilizumab, quiero que más recuerden, sí lo tenemos. Siguiente, por favor. Muy bien, y una vez que hemos hecho nuestro paciente, hemos iniciado nuestro tratamiento, pues cómo lo vamos a seguir. Son enfermedades, como hemos visto al inicio, crónica inflamatoria. Entonces, hacer una enfermedad crónica inflamatoria, pues un paciente, su paciente, ustedes tienen que seguirlo siempre, ¿no? Entonces, el paciente más o menos tiene que ir a sus controles entre 1 a 3 meses, cuando el paciente está tranquilo, cuando está controlado. Si es que el paciente siente que empieza a aparecer síntomas, ya se conoce, porque acá ya estamos hablando de seguimiento, a él ya se le diagnosticó, ya se inició tratamiento, o sea, él ya está familiarizado con su problema. Él sabe que si es que tiene algún problema, tiene que buscarlo, no necesariamente por emergencia, pero está llevando a su médico tratante. Cuando ha habido una exacerbación, tiene que tener un control entre los 2 a 7 días después del alta por la exacerbación. Cuando acude a renovar, porque hay pacientes que van solamente a renovar su medicación, digamos cada 3 meses, pues ahí nosotros, pues no solamente toman tu medicación y renuevan, no, pues tenemos que hacer examen. Primero tenemos que preguntar sobre los síntomas, ya saben, básicamente hay que centrarse en 3 síntomas diarios, los síntomas nocturnos y los síntomas cuando hay actividad física. Esos 3 tienen que centrarse y luego de eso tienen que escuchar al paciente, porque el paciente puede hablar contigo normal, tú no hay ni roncantes ni sibilantes audibles, pero pones el estetoscopio y puedes escucharlo. Entonces, significa lo mismo, que sean audibles con estetoscopio o sin estetoscopio, significa que están presentes. Y al estar presentes nos habla de una enfermedad aún no controlada. Por eso, cuando vienen a renovar su medicación, que parece una consulta fácil, nosotros tenemos que
No quedarnos con solamente lo que el paciente te dice, doctor, estoy bien, quiero renovar. No, no. Hay que preguntar y hay que examinar. No nos va a demorar más de 5 minutos. ¿Ya? Y los aspectos a revisar, básicamente, siempre las comorbilidades, es decir, si hay presencia de rinitis o rinosinusitis crónica, esos problemas ya son también respuestas exageradas de nuestro sistema inmunológico frente a algún alergeno. Eso significa que ya puede seguir habiendo susceptibilidad también a nivel bronquial. Entonces, es como para decir, es un paciente que viene a su control, tiene todavía antecedentes de rinitis alérgica, hay que preguntar, ¿cómo está tu cuadro de rinitis? ¿Estás tomando tus antihistamínicos diario? ¿Solo condicional? ¿Cuándo es la última vez que has hecho tu crisis? No sé si alguno de ustedes tiene frecuente la rinitis alérgica. Entonces, ahí ustedes tienen que averiguar cómo está la comorbilidad. O sea, si estamos bien, está controlada. Porque si hay comorbilidades no controladas, pues muy probablemente nuestro paciente no va a estar controlado en algún momento. Entonces, es importante por eso indagar en eso, ¿no? El reflujo gastroesofágico, básicamente es pregunta de pirosis, son de inflamación, o sientes que cuando duermes tienes como que regresa la comida hacia la garganta, te despierta, tienes que preguntar eso. La obesidad, donde es algo asociado al ojo, el peso y la talla para sacar al índice de peso. ¿Vale? Apnea obstructiva del sueño, básicamente asociado a obesidad, sobre todo IMC mayor a 35. Acá las preguntas de apnea obstructiva del sueño, básicamente, tienen que ir si es, pues, es casado o ya duerme con alguien, aquí se le preguntas, básicamente, si hay mucho ronquido en la noche, si hay periodos donde siente que respira, si el paciente en las mañanas se despierta con mucho dolor de cabeza, si en el día se siente muy cansado y se duerme en cualquier parte. Entonces, todo eso habla ya de una posible apnea obstructiva del sueño que hoy en día es más frecuente, pero lo estamos diagnosticando un poco tarde. ¿Por qué les digo un poco tarde? Porque los pacientes ya llegan con hipertensión pulmonar y este cuadro ya es muy discapacitado. Entonces, no tenemos un buen estudio. El estudio es particularmente la hipnosonografía. No hay muchos especialistas, conocí un neumólogo que hizo un fellow en esto, pero que se terminó en España. Así que no hay mucho estudio al respecto, muchos especialistas que manejan esto, pero con el aumento de la obesidad en general, en todo lo que es Latinoamérica, pues está aumentando bastante esta enfermedad. La depresión es mucho más frecuente de lo que se imaginan, muy subdiagnosticada, hay que saber preguntar. Básicamente, ¿qué preguntas? Pues si algo realmente lo motiva. Porque la depresión, básicamente, es apatía emocional. No es exactamente tristeza o ganas de estar llorando todo el rato. No, es apatía. El paciente es perder las ganas de disfrutar los estímulos de su entorno. Sea un estímulo negativo que le genere tristeza o sea un estímulo positivo que le genere felicidad. No puede percibirlo. Es como que está aplanado emocionalmente. Entonces, y la ansiedad, básicamente, si el dolor de pecho, que sientes ganas como que de gritar sobre la mamá, tienes ganas de correr, de salir huyendo de donde estás. Y ahí tú notas el paciente, ¿no? El temblor, mira, si el paciente está ansioso, ¿no? Hay que preguntar efectos secundarios del tratamiento. Básicamente, como el uso de glucocorticoides, y aprovecho para decirle, glucocorticoides inhalados, el tratamiento más frecuente es candidiasis oral. Por eso, cuando se recomienda o cuando se usan los glucocorticoides, se recomienda más o menos a los 30 minutos enjuagarse la boca para eliminar el glucocorticoide que haya podido quedar pegado a la mucosa donde no lo necesitamos, cuando lo necesitamos en la vía aérea, y también para limpiar la dentadura porque puede producir o predisponer a la formación de caries. Hay que revisar siempre la técnica inhalatoria. Por eso les digo a sus pacientes que ustedes conocen, ustedes tienen que decir tú siempre, así como el diabético, que yo le digo, hay pacientes diabéticos que ya que entran donde yo estoy, porque sacan su cuadernito y me enseñan las cosas. Igualito, cuando entra el asmático, ya sabe que tiene que venir con su
con su inhalador y úsalo, quiero verlo, ¿no? Entonces, porque quieres ver que puede ser que él conozca bien la técnica, pero se está relajado. Es decir, pues ya no lo estoy usando muy bien porque ya me siento bien. ¿No? Eso es lo que se ve muy frecuente. El paciente se siente bien y empieza a abandonar lo que le hace bien porque no entendió que está frente a una enfermedad crónica, sino que ya se está curando. Y ahí vienen luego los problemas y las explicaciones. La adherencia al tratamiento, básicamente uno pone tiempo, dice el último mes, cuántos días has utilizado, cómo lo has utilizado, cómo te has sentido, o sea, hay que hacer mucha anamnesis en el tratamiento de la porque hay que hacer mucha anamnesis porque necesitas clasificarlo y en base a ello, pues, vas modificando su tratamiento. Entonces, la clasificación del control y el ajuste del asma en adultos sigue siendo lo mismo. Por eso quiero que lo consideren básicamente síntomas diurnos, síntomas nocturnos, síntomas intercríticos, es decir, cuando hay actividad física y exacerbaciones, ¿ya? Exacerbaciones, es decir, yo siempre tengo mi sibilante, sobre todo cuando despierto en la noche, cuando hace un poco de frío, pero esta vez fue mucho más intenso, que me obligó a usar mi terapia de rescate mayor cantidad, o me obligó a ir al hospital. Eso es una exacerbación. En algunos casos me obligó a quedarme hospitalizado. Entonces, y ahí, ¿eso qué cosa me dice? Tengo que hacer ajuste de dosis. El ajuste de dosis es que no estoy cambiando exactamente mi terapia, no estoy aumentando la dosis. Y a veces, pues realmente tengo que asociar, como digo, esto ya en el step 5 o 6, es decir, o en el paso 5 o 6, es decir, se puede asociar LAMA, que es antimuscarínico de la reacción, tiotropio, por ejemplo. Se puede asociar antagonistas de los receptores del leucotrienos, CAST. Se puede asociar teofilina. Se puede dar, en casos de step 6, glucocorticoides orales, es decir, sistémicos. Y se puede dar hasta citromicina por su efecto inmuno. Todo ese, por decir, ese disparo de tratamiento es los pacientes que tienen todos los días síntomas diurnos, todos los días síntomas nocturnos, que están teniendo exacerbaciones frecuentes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar. Pero si ya empezamos a tener control, no nos vamos a quedar con toda esta batería de tratamiento, sino ya empezamos a reducir de a pocos, sabiendo que lo que no voy a quitar es mi glucocorticoide inhalado y mi beta-agonista de acción larga. El siguiente. Esto es lo que le digo, lo de la tabla, se llama tabla de ACT, son sus siglas en inglés, de Asthma Control Test, o un test de control del asma. Y usted, esto lo hacen que es más objetivo, porque si ven en la tabla de abajo, habla de mal controlado, parcialmente controlado y bien controlado. Y es realmente fácil de aplicar. Y básicamente es de las últimas 4 semanas. Ustedes tienen que dirigir las preguntas y ustedes básicamente les dicen las opciones. Y ustedes van marcando, luego puntúan y ustedes ya pueden tener de una manera mucho más objetiva cómo está el control de su paciente y si requiere o no alguna modificación o si requiere mantenerlo porque lo tengo bien controlado. Es más, lo tengo tan bien controlado que me permite descalar en algunos casos. Ya saben que mientras menos tratamiento, mejor adherencia. Entonces, es lo que tenemos que buscar. El siguiente punto. Y el manejo de las exacerbaciones. Este ya es otro escenario. ¿Ya? Las exacerbaciones es otro escenario. Este no es el paciente con enfermedad crónica solamente. Acá hay enfermedad aguda. Entonces, como lo dicen, las infecciones muchas veces son los desencadenantes en estos casos. Y el otro, el incumplimiento del tratamiento. Puede ser que lo dejó de tomar o que simplemente su técnica inhalatoria no es la correcta. Se puede instalar de una forma lenta, es decir, en días y semanas, es decir, cada día va empeorando un poco, va empeorando un poco, va empeorando un poco. Claro que él no hace nada muchas veces, por eso es que llega al hospital cuando ya es más, mucho más rápido, o puede instalarse de forma mucho más rápida, lo que ustedes han visto en las películas, ¿no? Lo que ustedes han visto en las películas, las exacerbaciones pues agudas,
por un alergeno, es mucho más difícil de mirar. Particularmente yo lo habré visto unas 2 veces. Estas ocasiones rápidas por un alergeno, no, he visto muchas, pero en instalación lenta. Lamentablemente no siempre fue por culpa del paciente, sino a veces por culpa del sistema de salud, que el pobre paciente pues, no encontraba cita con su médico tratante, o iba a emergencia y pues solo lo nebulizaban y adiós, ¿no? Pues ahí estás tratando lo que dura básicamente la nebulización, o sea, 4 o 6 horas. Perfecto. Pero luego de eso, pues no estás instalando, no lo estás sacando de la crisis y no le estás dando una terapia de mantenimiento. Entonces, otra vez remite, ¿no? Es por eso de que hay que saber. Todos son de respuesta lenta. No es de que no es que lo nebulizó y lo mando a su casa. No, porque la respuesta es lenta. Vas a evaluar, es decir, tuya, no escuchas tan fuerte los sibilantes, pero después nebulizado. Si quieres 2, 3 veces, lo que más vas a sentir es taquicardia, como efecto colateral del fenoterol o del beta agonista. Pero si tú escuchas, todavía hay obstrucción bronquial. Pero hay que reconocer crisis y sus severidades, porque hay crisis leves, hay crisis moderadas, hay crisis graves, y hay crisis con riesgo vital. O sea, sí la hay. Una vez he visto un paciente referido de Mollendo que comió camarón, hizo una crisis tan severa que nos lo refirieron intubado. Refirieron intubado al paciente, porque realmente llegó saturando, según la hoja de referencia, 50%. Y sí, increíble, ¿no? Es totalmente increíble. Entonces, hay que identificar la exacerbación y ahí tienen en amarillo algunos datos que ustedes los sacan estando frente al paciente, es decir, la disnea, la dificultad que tiene para respirar. Eso es en biología, es decir, su forma como respira, el uso de músculos accesorios, la frecuencia respiratoria, se está respirando rápido. Sí existe disnea cuando hace alguna actividad como hablar, la frecuencia respiratoria, si es más de 30, asústense realmente porque hay que actuar rápido, la frecuencia cardíaca, si es más de 120, también asústense. Acá les voy a dar mucho más énfasis de la parte más riesgosa porque es donde ustedes tienen que aprender a identificar. Ustedes, si no identifican, no actúan, y este paciente cuando regresa probablemente ya lo encuentran en parada respiratoria. La presión arterial, cuando ya estamos en una fase crítica, empieza el shock, o sea, empieza la hipotensión. En los demás, se puede mantener normal o se puede elevar un poco. El uso de musculatura accesoria, en general, en insuficiencia respiratoria, nos habla de un esfuerzo respiratorio, nos habla de una insuficiencia respiratoria, en este caso, por un asma exacerbado, es una situación grave donde hay que actuar, no solamente dar oxígeno, sino tratar la raíz, o sea, el espasmo, el bronquio que no me está permitiendo que el paciente pueda ventilar de una forma espontánea y normal. La presencia de sibilancia, la presencia de roncantes, el nivel de conciencia. Si su paciente ya empieza a dormirse, preocúpense. Si su paciente, ustedes le toman un ala y electrolitos y encontramos retención de CO2, pues preocúpase más. Este paciente llega a la ventilación mecánica porque ya empieza a haber fatiga. Ha habido tanto esfuerzo respiratorio que empieza a haber fatiga muscular y ahí el paciente empieza a hipoventilar. Y en la hipoventilación empieza a retener CO2. Son signos de alarma donde nosotros tenemos que reconocerlos porque se tiene que actuar y se tiene que actuar rápido, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que saber identificar los grupos de nuestra crisis, nuestro evento agudo del asma. Entonces, está frente a un leve o moderado y básicamente en todos, por si acaso en todos, hay sensación de falta de aire, en todos hay frecuencia respiratoria aumentada, o sea, esto pues estamos en una taquipnia, pero hay que identificar básicamente los puntos de corte, ¿no? Apnea, si no es mayor a 30, va entre leve o moderado. Si es mayor a 30, ya estamos en severo o potencialmente es fatal. En caso de la frecuencia respiratoria,
Si es más de 120, severo. Ustedes cuando vean siempre cuadros que manejan rangos, un consejo de estudio, ustedes traten de buscar un número que sea el límite entre uno y el otro, y esa es la mejor forma de recordarlo, no para el examen, sino para la vida, para que ustedes puedan ejecutarlo. La saturación de oxígeno, oxígeno ambiente o FiO2, o sea, fracción inspirada de oxígeno 0,21, entre 90 y 95%, eso es en el leve moderado. Y ahí, severo, frecuencia respiratoria más de 30, ya en 22, 3 palabras se cansa, miran que hay músculos accesorios y empieza a utilizar músculos accesorios que no se ven, que se leves o moderadas por si acaso. Uso de músculos accesorios en crisis severas, la frecuencia cardíaca se dispara, frecuencia respiratoria también, y empieza a desaturar. Saturación menos del 90%, yo ya me tengo que preocupar, es decir, acá yo tengo que actuar ya. ¿Qué hago? Inicio tratamiento. Casi necesito mi salbutamol o mi agonista beta 2 de acción rápida, de acción corta. Lo necesito. Así. ¿Cómo lo das? Porque la mayoría, si ustedes ven a los pacientes, nebulización son repetitivos, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo tienes? Más aún que ahora con el COVID, pues lo contraindicar. Entonces, pues puedes usar tu salbutamol, no hay problema, ¿no? Entonces, puedes usarlo como el aplicador, como ese que es presurizado, es decir, al apretarlo, pues rompe las partículas, las hace más pequeñas y eso hace que mejor se... Eso significa PEMDI, por si acaso, es el aparato donde se conecta el frasquito y es el que se encarga que al apretar se encarga de presurizar y romper las partículas del contenido del fármaco para que las partículas pequeñas puedan ingresar más rápidamente en la vía aérea. Y el espaciador, nosotros lo conocemos más como aerocámara, pero es lo mismo. Y la aerocámara cumple también esta función. Es decir, sale el fármaco hacia la aerocámara y es como que entre sus paredes se va fragmentando y mientras más pequeñas las partículas, mejor llegada al sitio de acción. Entonces, mira, 4 a 10 inhalaciones, acá sin miedo a la taquicardia, porque el paciente se te muere, ya está taquicardia, sin miedo, si es que va a 150, no. 4 de 10 disparos, casi seguidos, y vas repitiendo cada 20 minutos. Pero así sin miedo, das 10 disparos seguidos. Luego, 20 minutos, evalúas, todavía hay signos de severidad, o mejor dicho, hay signos de crisis, vuelves a repetir lo mismo, o sea, sin temor a el efecto adverso del SABA básicamente es la taquicardia. Sin miedo a eso, vuelves a repetir y lo puedes hacer por una hora, lo puedes repetir hasta en 3 ciclos. El corticoide sistémico se asocia muchas veces en estos casos. Prednisolona lo menciona la guía. En la práctica diaria de nosotros lo que usamos es una de acción rápida, que ustedes ya lo han hecho, que es la hidrocortisona. Asociamos el casi corticoide sistémico y si el paciente está saturando bien, pero está saturando en base a que a un esfuerzo respiratorio, a un esfuerzo del corazón, pues hay que darle oxígeno adicional. Ya se está desaturando pues con mayor razón. Pero hay veces, yo le digo a los residentes de su tu paciente satura 92, pero mira cómo respira. Entonces, ahí nosotros tenemos que darle oxígeno. O sea, la indicación de oxigenoterapia no solamente es desaturación. Lo que yo quiero es disminuirle el esfuerzo respiratorio porque está saturando bien, entre comillas, pero no va a ser un gran esfuerzo respiratorio. Eso se va a fatigar en algún momento y el paciente va a entrar en otras complicaciones. Entonces, el uso de oxígeno para manejar metas, y siempre con metas de oxígeno. Entre 92 y 96% es lo que se maneja usualmente, acá lo mencionan entre 93 y 95%. Si a pesar de todo eso nuestro paciente empeora, pues le podemos echar al mando no solamente a lo que ya les mencioné, o sea, el SAMA y el oxígeno, podemos usar ya antimuscarínicos de acción corta, o sea, el bromuro de ipatropio, algunos lo manejan como hiperatropio, pero inhalados, los mismos corticoides sistémicos, y si no responde y hay riesgo si el paciente empieza a tener compromiso de conciencia,
no solo por la hiposaturación, sino por la retención de CO2. Empieza a tener un tórax silente, uno escucha y dice, no, ya seguro ya no, no, al contrario, está tan cerrado que ya dejó de fluir el aire, y eso es un gran riesgo. Entonces, ese paciente debe ser evaluado por la UCI, probablemente debe terminar en una unidad de cuidados intensivos, y probablemente debe terminar intubado. Si nosotros sacamos a nuestro paciente de la exacerbación, pues tenemos que evaluarlo antes del alta, ¿no? Entonces, hay que evaluar qué tanto mejoraron los síntomas, como salbutamol en este caso. PEF, por si acaso, significa flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Eso ya es un estudio que se hace con espirometría. O sea, el paciente en este caso pues, está hospitalizado. Es decir, no es que yo ya lo veo mejor, le doy de alta, ¿no? Tengo que tener requisitos objetivos, porque si no, tu paciente regresa, tiene suerte, y si no, no regresa, porque pasó algo fatal fuera del hospital. Asegurar la saturación de oxígeno a oxígeno ambiente y con un buen patrón respiratorio, y estudiar el contexto, ¿no? Es decir, yo tengo, en muchos casos, pacientes que los tengo ya en condiciones de alta, pero su contexto social hace que me frene. ¿Por qué? Porque viven solos, porque necesitan apoyo, entonces necesito apoyarme de cierta forma a través, digamos, del área de asistente social, porque ese paciente necesita apoyo en su enfermedad. En este caso, lo que decir es un paciente que vive solo y que le vas a darte una crisis, pues es mejor asegurarte, quedártelo y asegurarte de que tenga un familiar, así sea que tenga que viajar, pero asegurarte que no esté solo. Y sí, sobre todo si es que es una persona ya adulta, con algunas comorbilidades o con algunas limitaciones físicas, como la obesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y la medicación, es decir, hay una medicación que usa de control, que ya la hemos visto. Acá se recomienda que se vaya con corticoide para tomar, pero puede ser prednisona, puede ser prednisona, más o menos por 7 días, a una dosis de más o menos entre 0.7 a 0.8 miligramos por kilo día. Lo que recomiendan, ya redondeándolo, es a 40 miligramos por día por 7 días, que es una dosis importante. Su inhalador y su cita control a los 5 días, pero que no pasa de los 7 días. Tienes que asegurarte que ese paciente regrese. Y cuando regresa, pues ahí básicamente otra vez revalúo. Es decir, ¿cómo te sientes de la última vez que te trajo al hospital? ¿Disminuyó? ¿Te sientes mejor? Todo eso hay que preguntar. Hay que analizar si ya merita o no, en base a la respuesta retirada de corticoide que está tomando. Hay que preguntar si ha usado terapia de rescate con salbutamol, por ejemplo, o ha necesitado dosis adicionales de la terapia de mantenimiento. Si hay factores de riesgo asociados, algunos modificables. Hay que trabajar en eso, porque si no, esas sanciones van a ser frecuentes y no siempre van a tener la suerte de salir bien de esa situación. Y básicamente asegurarse de que el paciente tenga conciencia de la enfermedad, sepa que está frente a una enfermedad que no vamos a curar, que es una enfermedad pues, crónica, y que sepa reconocer de que cuando no se controla, no se entiende, no tiene buena técnica o se confía porque simplemente se siente bien, puede tener una complicación que puede alterar su vida o puede llevar hasta la muerte. Siguiente, por favor. Entonces, esta es una frase, no es una frase, es un dato real. Es el 80% de los pacientes que no tienen mejoría tienen mala técnica o de uso de inhaladores. Entonces, trabajemos mucho ahí como médicos, trabajemos mucho en la técnica. No se trata simplemente de recetar, no se trata de verificar y de asegurarte de que tu paciente aprendió cómo usar el inhalador. Vamos a encontrar en nuestro medio, encontramos pacientes de todos los niveles culturales. Hay pacientes de niveles culturales mucho más bajos, es decir, que solamente tienen quizás un vocabulario incompleto, entonces eso no limita el uso de tratamiento. Al contrario, eso hace que nosotros nos esmeremos mucho más en asegurar de que entiendan. Y si hay familia al lado, pues con mayor razón. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se usa realmente el inhalador? Pues puede ser con aerocámara o espaciador.
o puede ser directo. Entonces, lo destapas y como todo es spray, siempre hay que agitar, porque hay que romper las partículas. Siempre hay que agitar. ¿A qué sirve eso? Si quieres sacar, lo agitas. El paciente puede hacer esto y lo agitas. No, lo agitas 10 segundos. O sea, tienes que decirle al paciente así, claro. Lo agitas 10 segundos y luego de eso vas a hacer la técnica, si es que el paciente no sabe, te lo tienes que poner en la boca, así como cuando tú tomas una botella de agua. Tú no, cuando tomas una botella de agua no se te tiene que escapar nada de agua. Lo mismo tiene que hacer, este es en el caso directo, sin aerocámara. Lo mismo tiene que ser, si tú se lo pones en la boca, es como que vas a tomar agua, no se tiene que escapar, tienes que sellarlo bien con los dedos. Pero antes de, tú sabes que una vez que uno dispara, eso se lo tiene que, por decir así, lo tiene que tragar, lo tiene que exhalar. Entonces, botas el aire, te pones bien el aplicador, bien sellado por los labios, y disparas, y luego todo para adentro. Todo para adentro, aguantas más o menos la respiración por unos 5 a 10 segundos, y luego empiezas a respirar tranquilo nuevamente. Si es que hay que repetir el disparo porque la indicación dice 2 puff cada 12 horas, pues después de los 10 segundos, o si quieren entre 10 y 20 segundos, vuelven a aplicar la técnica. No es que disparan 2 veces seguidos, no, disparan una vez. Esto, por si acaso, es la técnica en el paciente de no exacerbación. Entonces, el paciente que va en su consulta ambulatoria. Y luego de eso, se vuelve a repetir. ¿Cómo lo van a saber si lo hace bien? Pues le tienen que dar su inhalador al frente de usted y le tienen que decir, inhala. Entonces, ahí ustedes van corrigiendo, lo van dirigiendo y él va aprendiendo. Y en el caso de la aerocámara, es exactamente lo mismo. Básicamente, igual, se tiene que agitar todo, solo que lo conectas a la aerocámara que se mira ahí. Y la aerocámara tiene una especie como de boquilla, como una mascarilla, como una mascarilla que usamos hoy en día. Y algunos tienen que poner a la boca, eso no lo tenemos nosotros, tenemos como una especie de mascarilla, pues asegúrense que esté bien sellada, eso es lo que tienen que indicarle. Y que lo mismo, una vez que dispara, se tiene que tragar todo el aire. Trágate el aire y más o menos ahí contén la respiración unos 5 a 10 segundos y luego respira tranquilo y ya te retiras la aerocámara. O si es que es otro disparo, no necesitas retirarse la aerocámara, sino respiras tranquilo, esperas, digamos, un receso de 5 segundos y otra vez vuelves a disparar. Entonces, esa es la forma apropiada de usar los inhaladores de forma directa o con aerocámara. Y la siguiente, por favor. Y también hay una, nosotros no lo tenemos, esto sí está en la parte privada. Existe un tipo de inhalador que viene con pastillas, por ejemplo, el tiotropio. Es una pastilla que como que giras una perilla, la trituras y se pulveriza, y luego de eso la aplicas. Se viene hasta como aplicador y todo, ¿no? Y es de la misma forma, solamente que una vez que lo abres y una vez que lo pulverizas, igualito, botas el aire, todo para adentro, 10 segundos aguantas y luego lentamente sales. Eso es el mismo caso. Pero si se dan cuenta, las tres formas son las mismas, solamente que hay que reconocer qué aplicador está usando y para que lo use de una forma correcta. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. ¿Tienes una cosa que respecto a el sistema en el lance de conocimiento O sea, es una